Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver en este punto, el ejercicio número 5. Nos dice, hallar el valor de x si la recta L1 es paralela a la recta L2. De la siguiente figura. Veamos la figura. Hallar el valor de x si la recta L1 es paralela a L2. Y teniendo toda esta serie de puntos. Recordemos que como en ejercicios anteriores, la idea para resolver este tipo de problemas es prolongar algunas de las rectas, trazar algunas rectas que nos puedan servir para poder aplicar las propiedades antes mencionadas, de tal forma que el ejercicio se pueda resolver satisfactoriamente. Observemos algo. Este ángulo beta con este ángulo beta nos dice acá que el problema que son iguales. Quiere decir que esta recta es bisectriz de este ángulo en este punto. Al igual que el ángulo alfa con este otro ángulo alfa. Son iguales, por lo tanto esta recta es bisectriz de este ángulo. Entonces, esos son elementos que nos van a servir. Veamos la solución. Nos dice, trazar la recta L3 paralela a L2 como se muestra en la siguiente figura. La recta L3 paralela a L2. Veamos la figura. L3 paralela a L2. Aquí está. Y si es paralela a L2, quiere decir que es paralela a L1. Y recordemos que como esta recta es paralela a L2, entonces quiere decir que este ángulo de acá tiene el mismo valor que este ángulo de acá. ¿Bien? Todo este ángulo tiene un valor de 2 alfa, entonces este ángulo tendrá un valor de 2 alfa. De la misma manera que al prolongar, de la misma manera no va a ser necesario prolongar, de la misma manera vamos a tener que este ángulo de acá va a tener el mismo valor que este otro ángulo acá, beta más beta, por lo tanto este tendrá un valor de 2 beta. Quiere decir que acá podemos sacar la primera ecuación, recordando que todo este ángulo tiene un valor de 90. De ahí podemos decir que 2 alfa más 2 beta es igual a 90 grados. Es lo que nosotros tenemos acá. 2 alfa más 2 beta es igual a 90 grados. Y ahí simplificando podemos decir que alfa más beta es igual a 45 grados. Eso es lo primero que debemos de hacer. Luego nos dice acá, prolongar las bisectrices C2 y S2 y el ángulo que forman estas al cortarse se encuentra de la siguiente manera. Prolongar las bisectrices S2 y C2. Estamos hablando de estas bisectrices. Y en este punto vamos a decir, si prolongamos las bisectrices, quiere decir que este ángulo de acá va a tener el mismo valor que este ángulo de acá. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. De la misma manera que este ángulo de acá va a ser igual a este otro ángulo de acá por ser ángulos alternos internos. Veamos acá que se prolongaron las bisectrices de tal forma que llegaran a un punto en los cuales se pudiera trazar una línea paralela, una recta paralela. Estamos hablando de esta recta paralela. Si no se hubiese trazado esta recta paralela, esas propiedades no se hubiesen cumplido. Estamos hablando de esta recta paralela. Entonces, a partir de eso ya podemos auxiliarnos de algo. Veamos acá. De la misma manera, si nosotros tenemos que, al nosotros prolongar esta recta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá, vamos a ver qué podemos obtener si nosotros prolongamos esta recta de acá, con esta recta de acá. ¿Qué podemos obtener a partir de esto? Si nosotros prolongamos esta recta de acá, como esta recta es perpendicular, quiere decir que todo esto de acá, tiene un valor de, todo esto de acá tiene un valor de 2 alfa, quiere decir que este valor va a tener un valor de 2 alfa, igual que este otro valor, pero en este caso va a ser 2 beta, el mismo planteamiento que teníamos anteriormente. Veamos esto.
Si este ángulo tiene un valor de alfa, quiere decir que este ángulo de acá va a tener un valor de alfa. ¿Por qué? Porque hemos trazado, observemos esto, hemos trazado esta recta que es paralela a C2. Observemos los pasos que nos está planteando, que hemos planteado en la solución. Trazar la recta L4 paralela a C2 en el punto A. L4 paralela a C2. L4 paralela a C2 quiere decir que este ángulo con este van a ser iguales. Y trazar la recta L5 paralela a S2 en el punto A. L5 paralela a S2. L5 paralela a S2. Y de eso es que nos auxiliamos en este sentido. Si trazamos esta recta paralela, quiere decir que este ángulo de acá, ángulo teta con este ángulo alfa, van a ser iguales. Por lo tanto, este ángulo tendrá un valor de alfa. Alfa, por ser ángulos alternos. De la misma manera, como esta otra recta es paralela a esta, quiere decir que este ángulo de acá va a ser igual a este otro ángulo de acá. Vamos a estar hablando de beta. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos. Internos. Entonces este va a tener un valor de beta. Y este va a tener un valor de alfa más beta. Y si verificamos, esto sigue teniendo 2 alfa más 2 beta. El mismo planteamiento que teníamos anteriormente. 2 alfa más 2 beta. Y llamemos a este ángulo teta. Este ángulo llamémoslo el ángulo teta. Y a este ángulo llamemos el ángulo teta. Quiere decir, en este punto, si a este ángulo le llamamos teta, en este ángulo ya va inmerso en el ángulo alfa. Y a este ángulo, por ser opuestos por el vértice, y las rectas acá que hemos trazado son paralelas, quiere decir que van a ser iguales el ángulo teta con este ángulo teta. Por lo tanto, en este sentido nosotros podemos decir el ángulo alfa más beta más el ángulo teta más el ángulo teta más el ángulo x, eso nos va a tener que dar un resultado de 360 grados, que es lo que nosotros tenemos acá. Alfa más beta más x, alfa más beta más x más teta es igual a 360 grados. Es lo que nosotros tenemos ahorita. Pero observemos otra cosa. El ángulo teta, como hemos trazado esta recta L5 que es paralela a S2 y este ángulo de acá es de 90 grados, quiere decir que el ángulo teta equivale a 90 grados. Al igual que este otro ángulo tendrá un valor de 90 grados. Quiere decir que en nuestro problema este ángulo teta y este ángulo teta tienen un valor de 90 grados. La suma de los dos nos dará un valor de 180 grados, que es lo que nosotros tenemos. Y recordemos de la propiedad antes mencionada, alfa más beta, por aquí lo teníamos, acá está, alfa más beta es igual a 45 grados. Entonces, sustituyendo ya los datos, alfa más beta es igual a 45 grados más x y 2 teta, que ya sabemos que 2 teta equivale a 180 grados, por ser teta y teta 90 cada uno. Entonces, acá está el despeje, realizamos el despeje respectivo y vamos a que x tiene un valor de 145 grados. Y ese es el valor que se nos estaba requiriendo en el problema. De igual manera, cualquier duda sobre la tarea la pueden hacer llegar lo más pronto posible. En la medida de lo posible también se les va a estar ayudando a darles algunas pautas para poder resolverlos. Espero que se haya comprendido, espero que la lectura del material sea comprensible y cualquier duda siempre estamos a la orden. Pasen feliz día, feliz tarde.